Imagina no un archivo común, lleno de estanterías polvorientas y pergaminos desgastados, sino algo completamente diferente. Una estructura grandiosa, tallada en una piedra maciza. Era un complejo enorme que cubría 30 hectáreas, una escala que supera cualquier imaginación. Según quienes lo vieron con sus propios ojos, antiguos testigos oculares, este edificio era tan grande que en su perímetro cabrían todos los grandes templos de Egipto: Karnak, Luxor, Abidos, unidos en un solo conjunto increíble. Era una construcción compuesta por 3.000 habitaciones, distribuidas en dos niveles, unas sobre la tierra, bañadas por el brillante sol egipcio, otras en lo profundo, en una oscuridad constante que no permitía la entrada de ninguna luz. Dentro de este complejo se encontraba un laberinto de pasillos, escaleras y pasajes ocultos, entrelazados en un patrón infinito y caótico. Fue creado no para que allí vivieran, sino para que se perdieran en él, para ocultar para siempre algo sumamente importante de la vista de quienes no estaban iniciados. No era una fantasía de un escritor, ni un guión de una película de Hollywood. Era una descripción precisa y detallada dejada por el gran historiador griego Heródoto. Hace casi 2500 años, afirmó haber visto ese lugar con sus propios ojos y dejó palabras que durante siglos inquietaron las mentes y desconcertaron a los científicos. Sus palabras eran: he visto esta estructura y supera toda descripción. En verdad, supera incluso a las pirámides. Sin embargo, poco después desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Fue borrada de la faz de la tierra, desmantelada en piedras, devorada por las arenas del tiempo, convertida en mito, en leyenda, en espectro. Este gran laberinto de Egipto, según quienes lo buscaron, no es solo un cuento. Durante 2000 años, científicos e investigadores lo consideraron la invención más brillante, la historia más exagerada sobre tiempos antiguos, creada por el padre de la historia. Pero, ¿y si Heródoto, a pesar de todas sus descripciones dramáticas, decía en el sentido más literal la verdad? ¿Y si esa estructura grandiosa realmente existió y sus ruinas todavía están ocultas bajo las arenas del desierto, esperando su momento para volver a presentarse ante el mundo? Los descubrimientos recientes, realizados con tecnologías modernas que ni siquiera los antiguos egipcios podrían haber soñado, han silenciado a los escépticos más fervientes. Bajo las arenas del oasis de Fayum se encontró algo que estremeció a los científicos y plantea preguntas que hacen temblar la piel. Era una estructura gigante, compleja y geométricamente perfecta, exactamente como la describió Heródoto. Y es precisamente este hallazgo el que nos hace reflexionar. ¿Qué estaban ocultando tan desesperada y seguramente los antiguos faraones, o quizás alguien más, en el corazón de ese laberinto imposible, recién descubierto? Nuestra investigación no comienza bajo el calor del sol egipcio, sino en el silencio de bibliotecas y archivos, en las páginas de antiguos manuscritos. El principal y durante muchos años único testigo de estos eventos fue Heródoto de Halicarnaso. Este hombre no era simplemente un historiador, sino también un viajero, antropólogo y periodista de su tiempo. En el siglo V antes de nuestra era, emprendió un viaje a Egipto durante los últimos tiempos del reino de los faraones. En aquel entonces, la civilización de los gobernantes egipcios ya había pasado su edad de oro, y el país estaba bajo el dominio del imperio persa. Pero a pesar de ello, sus monumentos majestuosos aún se erguían en toda su belleza, y los sacerdotes preservaban conocimientos antiguos que se transmitían de generación en generación. Precisamente en aquella época, Heródoto fue testigo de numerosos fenómenos misteriosos y sorprendentes, y sus palabras aún suscitan admiración y asombro. En su relato verdaderamente monumental y grandioso, Heródoto nos dejó la única descripción detallada y llena de información sobre un laberinto enigmático, que hasta hoy provoca tanto admiración como perplejidad. Su descripción está impregnada de detalles que generan un profundo respeto y al mismo tiempo sorprende por su escala, que supera cualquier imaginación. Heródoto hablaba de un complejo complicado ubicado junto al lago Meredá, en el fértil oasis de Fayum, cerca de una pirámide construida con ladrillos de barro crudo.
Esta pirámide pertenecía a un faraón de la 12ª dinastía llamado Amenemhat II, y según el historiador, allí se encontraba el misterioso laberinto. Heródoto afirmaba que él mismo recorrió las cámaras superiores de esa estructura y contó 12 patios cubiertos con columnas, dispuestos de tal manera que parecía que estaban enfrentados, como en un espejo. Describía con detalle los interminables pasajes laberínticos, los pasillos que conectaban unas salas con otras, cuyas paredes estaban decoradas con tallas artísticas y jeroglíficos, testimonio de la alta destreza de los artesanos egipcios. Con entusiasmo y reverencia, narraba sobre los techos, completamente hechos de enormes losas de piedra, y sobre las columnas talladas en bloques de piedra blanca pulida hasta alcanzar un brillo espejo. Todo ello lo percibía como algo increíble, que superaba en grandeza incluso las más famosas obras arquitectónicas de la civilización griega. Su conclusión era muy categórica. El esfuerzo y los recursos invertidos en la creación de esa estructura superaron todo lo que se había construido en el mundo griego. Todas las paredes, templos y monumentos arquitectónicos. Sin embargo, a pesar de ello, subrayaba que incluso estos impresionaban, ya que la escala de aquel laberinto superaba a las pirámides, los mayores monumentos de la civilización egipcia. Pero el elemento más misterioso y siniestro de su relato era un detalle que confería a toda la descripción un matiz místico especial. Los sacerdotes egipcios que acompañaban a Heródoto y que servían como guías en estos enigmáticos laberintos, se negaban categóricamente a mostrarle las cámaras subterráneas. Cuando él insistía en pedir permiso para entrar allí, respondían severamente y sin explicaciones que el acceso estaba prohibido porque en las catacumbas se encontraban las tumbas de los reyes que construyeron aquel laberinto y, aún más extraño, las tumbas de los sagrados cocodrilos, considerados encarnaciones terrenales del dios Sobek. Este relato, tan detallado y al mismo tiempo lleno de elementos fantásticos, permaneció durante siglos como un verdadero enigma para los historiadores. Por un lado, su minuciosidad hacía imposible considerarlo una mera invención. Por otro, las dimensiones y la grandiosidad de la estructura parecían inimaginables para cualquier realidad. Heródoto no fue el único en sus recuerdos. Otros autores de la antigüedad, como el famoso geógrafo Estrabón y el naturalista Plinio el Viejo, también mencionaron la existencia de este laberinto, confirmando sus colosales dimensiones. Estrabón, que visitó Egipto aproximadamente 400 años después de Heródoto, en tiempos del dominio romano, lo describió como una construcción comparable en tamaño a las pirámides, y se maravillaba de sus 27 salones con techos monolíticos. Plinio el Viejo añadía que, incluso siglos después, el laberinto no había sido completamente destruido, y mencionaba sus partes subterráneas, que aún se conservaban en su estado original. Sin embargo, con el tiempo todo cambió. Con la caída de las antiguas religiones y la desaparición de su carácter sagrado, el laberinto perdió su significado como lugar sagrado. Para el Imperio Romano y las civilizaciones posteriores, se convirtió en una gigantesca cantera, un lugar donde se extraían los materiales de construcción más valiosos. Sus columnas de granito pulido, bloques de piedra caliza y planchas de yeso se integraron en las obras de construcción en todo el oasis de Fayum. Los historiadores y arqueólogos llegaron a una conclusión muy conveniente y lógica, que ayudó a explicar muchos enigmas antiguos. Heródoto, famoso por su amor a las exageraciones coloridas y las descripciones vívidas, resultó ser víctima de su propia giganteomanía oriental. En sus relatos mencionaba un laberinto gigante que, según él, era una de las estructuras más sorprendentes e increíbles de la antigüedad. Sin embargo, los investigadores modernos concluyeron que ese legendario laberinto probablemente nunca existió en la forma en que lo describía Heródoto. En realidad, si alguna vez existió, no fue más que un gran templo funerario bastante estándar, construido junto a la pirámide de Amenemhat II, y no esa estructura imposible y colosal de la que hablaba el antiguo historiador. El paso del tiempo, aproximadamente 2000 años, borró la mayoría de las huellas de este enigmático objeto, y el misterio del laberinto se convirtió gradualmente en una nota académica polvorienta en los anaqueles de la historia. Este mito del laberinto
permaneció durante mucho tiempo solo como objeto de leyendas y relatos legendarios, sin confirmación en hallazgos arqueológicos. Hasta que, a finales del siglo XIX, un arqueólogo británico muy talentoso y persistente decidió comprobar la antigua leyenda con su propia investigación. Estaba armado no solo con una pala y un pico, sino también con una fe inquebrantable en las fuentes antiguas, que guardaban muchos secretos. Su nombre era Sir William Matthew Flinders Petrie. No era un aventurero típico en busca de oro y tesoros en tumbas olvidadas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, era un científico de pies a cabeza, una persona que dedicó su vida al desarrollo de la arqueología sistemática. Fue él quien inventó el método de datación cruzada de cerámicas, lo que permitió transformar los hallazgos dispersos en las excavaciones en una ciencia exacta. Este método se convirtió en uno de los logros más importantes en la práctica arqueológica, haciendo posible determinar con precisión el tiempo y la época a la que pertenecían los artefactos encontrados. Petrie poseía un sentido casi sobrenatural para detectar ruinas olvidadas y monumentos abandonados de civilizaciones. Su respeto por las fuentes históricas era ilimitado, pues creía que en ellas residían las claves para desvelar antiguos misterios. En el siglo XVIII, guiado por los textos de Heródoto y Estrabón, emprendió un viaje a Egipto, hacia la pirámide semiderruida de Amenemhat II, que entonces parecía un triste monumento del pasado. Este montículo de ladrillos de arcilla erosionados, rodeado de pantanos con olor fétido y arenas movedizas, no despertaba mucho interés entre los transeúntes. Todo a su alrededor parecía abandonado y olvidado, y nada recordaba la grandeza de antaño. Pero Petrie creía en los textos antiguos. Comenzó las excavaciones justo en el lugar donde, según las descripciones, debía estar el corazón del legendario laberinto. Eligió una zona al sur de la pirámide, donde, según relatos de fuentes herodotianas, se encontraba esta estructura misteriosa. Y casi de inmediato, sus trabajadores encontraron algo asombroso. Bajo una capa de arena y escombros, dejados por construcciones romanas posteriores, descubrieron una plataforma maciza de grandes losas de piedra. Esta plataforma estaba cubierta de restos de columnas derruidas y fragmentos de muros. Era casi la base de una estructura gigantesca. Petrie, siguiendo su método, empezó a tomar mediciones cuidadosamente. Se aseguró de que la estructura encontrada se extendía a lo largo de 304 metros y tenía un ancho de 244 metros. La superficie de este complejo era tan enorme que, sin exagerar, podía albergar dos de los mayores templos egipcios, Karnak y Luxor, juntos. Esto constituía una prueba irrefutable de que las fuentes antiguas no mentían y que el legendario laberinto realmente existió. Posteriormente, el arqueólogo halló otros testimonios importantes. En las profundidades de las antiguas excavaciones, se descubrieron decenas de animales momificados, desde monstruos enormes de hasta 5 metros de longitud hasta pequeños recién nacidos de huevos. Estos hallazgos causaron un gran revuelo entre arqueólogos e historiadores. Sin embargo, no todos resultaron ser auténticos. Algunas momias eran falsificaciones elaboradas por el hombre para engañar, o quizás con fines rituales. Estas falsificaciones estaban realizadas con una maestría extraordinaria. Haces de caña, en cuyo interior se escondía un huevo de cocodrilo o algunos huesos. Todo ello parecía muy verosímil. Probablemente estas momias artificiales servían como ofrendas más económicas a la poderosa deidad cocodrilo Sobek, cuyo culto prosperaba en el oasis del Fayum. Este oasis, conocido por los antiguos egipcios como la Tierra del Lago, era el centro de la religión y las creencias relacionadas con esta deidad. Sobek no era simplemente una deidad animal, representaba algo mucho más importante. Se le consideraba un dios creador, dios de la fertilidad del Nilo, así como una deidad de la fuerza y el poder primordiales que gobernaban sobre todo lo vivo y lo muerto. En esta región se encontraba el principal centro de culto a Sobek, la ciudad de Shedet, que los griegos llamaron Crocodilópolis. Esta ciudad no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de poder y influencia espiritual. El descubrimiento de este lugar fue un verdadero shock para los científicos. Confirmó el detalle más enigmático y, a primera vista, más improbable, mencionado en las historias de Heródoto.
Ahora quedó claro que el laberinto, que tanto había intrigado a los arqueólogos, no era simplemente un templo funerario del faraón o parte de un cementerio. Al contrario, representaba el principal centro religioso de todo el país, dedicado a la poderosa y temible deidad Sobek. Este hecho cambió radicalmente la percepción del significado del laberinto y su papel en la cultura del antiguo Egipto. El destacado arqueólogo Flinders Petrie logró un avance real. Consiguió extraer de las profundidades de la historia pruebas de la existencia de este legendario complejo, elevándolo del mundo de los mitos y las leyendas a la cartografía de la ciencia arqueológica real. Su trabajo demostró que el laberinto no es solo un mito o un enigma, sino un objeto completamente real, oculto bajo tierra y agua. Sin embargo, a pesar de este éxito, su triunfo estuvo ensombrecido por la amargura y la sensación de incompletitud. Solo pudo descubrir los cimientos de esa enorme estructura, una mera sombra de su antigua grandeza. Los espacios interiores, los niveles subterráneos que Heródoto mencionaba, permanecieron fuera del alcance de los científicos. Petrie, uno de los principales investigadores, intentó desesperadamente profundizar más, excavando cada vez más sondeos. Pero cada intento se topaba con una barrera insuperable, un agua negra y espesa que llenaba instantáneamente todos los agujeros que abría. El alto nivel de las aguas subterráneas, agravado en la Edad Media por un canal excavado en la zona, ocultaba de manera segura los niveles inferiores del laberinto. Esta barrera natural y artificial parecía ser una maldición antigua que protegía los secretos de los pasadizos y salas subterráneas. Como resultado, muchos secretos de las tumbas de los faraones y de los cocodrilos sagrados permanecieron sin ser revelados, sepultados bajo capas de arena, limo y agua. Durante décadas, el laberinto permaneció en un estado de espera suspendida. Su existencia fue confirmada, pero sus principales tesoros y secretos permanecieron inalcanzables. Parecía que el misterio nunca sería completamente resuelto. Todo cambió solo en el siglo XXI, cuando las tecnologías modernas llegaron para ayudar a los arqueólogos, capaces de mirar a través de la tierra, el agua e incluso a través de los siglos. El comienzo de un nuevo milenio trajo consigo una revolución silenciosa, pero de gran alcance, en el campo de la investigación arqueológica. Surgieron herramientas que permitieron a los científicos convertirse en una especie de radiografías geológicas. En el lejano año 2008, un equipo internacional de científicos, formado por especialistas de Bélgica y Egipto, emprendió una expedición en un territorio conocido como Hawara. Este grupo recibió el nombre de Proyecto Mataha, en honor a la palabra árabe que significa laberinto, y estaba equipado no con herramientas de excavación comunes, sino con tecnología avanzada de georradar y potentes ordenadores capaces de procesar enormes volúmenes de datos. Su misión era audaz y ambiciosa, ya que tenían que lograr lo que los investigadores anteriores no pudieron: mirar debajo de los cimientos sumergidos del misterioso laberinto y revelar los secretos escondidos en las profundidades. El equipo comenzó un escaneo sistemático y metódico de una vasta área, previamente excavada por el famoso arqueólogo Petrie. Día tras día, con paciencia y concentración, el equipo desplazaba lentamente el equipo por el terreno desértico, enviando impulsos en profundidad uno tras otro. Este trabajo requería no solo precisión técnica, sino también una concentración casi meditativa, ya que cada movimiento y cada medición podían ser la clave para resolver un enigma de siglos. Gradualmente, en las pantallas de los monitores, empezó a formarse una imagen, capa por capa, corte tras corte, como si un artista invisible estuviera dibujando lentamente un mosaico complejo. Y lo que vieron al final superó todas sus expectativas y hizo que sus corazones latieran más rápido por la emoción. Bajo una capa de arena y limo, a una profundidad de entre 8 y 12 metros, el georradar detectó no simplemente una acumulación caótica de escombros o fragmentos dispersos de paredes. Detectó una estructura clara, enorme, perfectamente planificada, que tenía una forma rectangular. Claramente no podía ser casual. Era una red de muros gruesos y macizos, formando múltiples habitaciones, salones y pasillos. Un diseño arquitectónico complejo y de múltiples niveles,
como un plano de un complejo subterráneo completo. Para los científicos, no eran solo ruinas. Descubrieron, y esto fue un hallazgo real, un plano de un nivel subterráneo completo, en esencia, intacto, de una estructura enorme que, al parecer, había permanecido oculta bajo tierra durante siglos. Lo más sorprendente era que las dimensiones de esta estructura coincidían exactamente con las que indicaba el historiador Heródoto en sus descripciones. Pero lo más asombroso no era eso. Resultó que la estructura detectada por el radar se encontraba justo debajo de la plataforma de piedra que Petrie consideraba el cimiento, es decir, bajo la base que, aparentemente, debía servir de fundamento para todo el complejo. Este hecho llevó a los científicos a una conclusión asombrosa y casi increíble. Lo que Petrie excavó en el siglo XIX no era en absoluto el cimiento de la primera planta. En realidad, era la cubierta del nivel subterráneo, oculta bajo una capa de piedra y tierra. Todo el laberinto inferior, aquel mismo del que Heródoto escribió que sus sacerdotes, temerosos, prohibieron entrar, quizás todavía existía allí abajo, bajo el agua y el lodo, sepultado por siglos, pero manteniéndose en integridad estructural. Este descubrimiento podría llamarse el hallazgo del siglo. Por su importancia, podría compararse con el descubrimiento más destacado, la tumba del rey Tutankamón. El equipo de científicos preparó un informe científico detallado, lleno de esquemas, gráficos y datos convincentes obtenidos mediante escaneo con georradar. Este documento fue elaborado cuidadosamente y se preparaba para su publicación para una audiencia científica internacional. Planeaban presentar sus resultados en una prestigiosa conferencia internacional para compartir su descubrimiento con el mundo. Pero entonces ocurrió algo extraño e inexplicable. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, en ese momento dirigido por un reconocido y extremadamente influyente científico, el Dr. Zahi Hawass, intervino de manera repentina en el curso de los hechos. Los resultados de la investigación fueron clasificados y el proyecto en sí fue prohibido. ¿Por qué las autoridades egipcias intentaron ocultar este hallazgo tan importante? ¿Tenían sus propios planes secretos respecto a las excavaciones? ¿O quizás temían que la verdad sobre el laberinto fuera demasiado incómoda, demasiado contraria a las ideas establecidas sobre la historia antigua del país? Este acto inexplicable de censura, como una sombra que se cierne sobre el descubrimiento, solo añadió una capa más de misterio y secreto a la enigma del laberinto. A pesar de que el hallazgo fue realizado y los datos publicados y accesibles para toda la comunidad científica, el mítico laberinto de Heródoto finalmente fue encontrado y confirmado por investigaciones modernas. La ciencia, por fin, alcanzó y respaldó las leyendas antiguas surgidas hace muchos siglos. Este evento se convirtió en un punto de inflexión que no solo confirma la existencia de esa estructura legendaria, sino que también abre a una nueva generación de investigadores desafíos completamente nuevos, más complejos y fascinantes. Ahora no se trata simplemente de descubrir el laberinto. Los científicos tienen la tarea de entrar en ese enigmático complejo, entender su verdadera función y los secretos ocultos tras los siglos. Este hallazgo del equipo de Mataa no es solo un evento espectacular que marca un punto brillante en una historia de búsqueda de 2000 años. Es un evento similar a un potente terremoto, capaz de provocar grietas en los cimientos mismos de nuestra percepción del antiguo Egipto. Nos obliga a reconsiderar no solo la historia de esa estructura en particular, sino también todo el periodo del Reino Medio, y quizás incluso lo que ocurrió mucho antes de él. Tal descubrimiento nos impulsa a analizar una y otra vez los hechos, como detectives que estudian minuciosamente la escena del crimen para comprender la verdadera historia de los acontecimientos. Tenemos las pirámides de Amenhotep II, construidas, según afirma la historia oficial, alrededor del año 1850 a.C., y junto a ellas, una estructura gigante, principalmente subterránea, conocida como el laberinto. La egiptología tradicional siempre ha considerado que este laberinto era un templo funerario, construido por el mismo faraón como parte de un complejo funerario único. Esta visión parecía lógica y encajaba armónicamente en el panorama general, creando la imagen de un conjunto arquitectónico bien pensado y coherente.
Sin embargo, las investigaciones modernas con georradar y los nuevos datos permiten mirar este asunto desde una perspectiva completamente diferente. Indican algo opuesto, una evidente contradicción arquitectónica que resulta difícil de explicar dentro de las teorías existentes. La orientación del laberinto, su alineación con los puntos cardinales, todo esto se desvía del eje de la pirámide aproximadamente en unos 20 o 25 grados. En la arquitectura sagrada del antiguo Egipto, que literalmente obsesiona con la precisión astronómica, cada estructura, cada pozo y cada pasillo en la pirámide estaban cuidadosamente dirigidos hacia estrellas específicas. Tal desviación significativa en la orientación de dos objetos dentro de un mismo complejo, que parece estar perfectamente diseñado, es casi como construir una catedral con un altar orientado al este y un campanario adosado que apunta hacia el noreste. Tal absurdo arquitectónico requiere una explicación, y la solución más sencilla, aunque también la más cuestionable, es suponer que el laberinto y la pirámide no están directamente relacionados. Y si el laberinto es mucho más antiguo, quizás por miles de años, que la pirámide de Amenhotep II, y si, conociendo la existencia de esta estructura antigua y sagrada, el propio faraón decidió construir su pirámide junto a ella para acceder a su poder y magia, para vincular su autoridad con su antigua gloria. Esta hipótesis abre inmediatamente la caja de Pandora. Plantea la cuestión del origen del laberinto y sus creadores, del momento en que fue construido y de los fines que perseguían quienes crearon esta enigmática estructura. Si se supone que el laberinto existía mucho antes de la aparición de los faraones, la cuestión de sus constructores trasciende las historias dinásticas conocidas de Egipto. Nos encontramos en la niebla. La palabra laberinto proviene del término griego antiguo que significa doble hacha, labris. Este símbolo tenía un significado especial, ya que se asociaba con el palacio de Cnosos en Creta, siendo un símbolo sagrado de ese centro. Pero el significado de la palabra iba mucho más allá de la simple descripción de una estructura enrevesada. En las culturas antiguas, el laberinto representaba no solo un objeto arquitectónico complejo, sino un espacio sagrado destinado a la realización de rituales y ceremonias. Quizás en sus muros se llevaban a cabo ceremonias secretas e iniciaciones que permitían a la persona pasar del mundo profano y cotidiano a uno espiritual y misterioso. Un lugar donde el individuo, al perder sus referencias en la realidad física, podía encontrar el camino hacia un mundo espiritual lleno de misterios. En este sentido, el laberinto se convertía no solo en una estructura arquitectónica, sino también en un símbolo del viaje espiritual, de la superación del caos interno y externo. La hipótesis de que los sustratos de tal comprensión espiritual no es nueva. Quizás el laberinto egipcio era precisamente ese centro, un espacio gigante y multilevel donde se realizaban iniciaciones para sacerdotes y faraones. Dentro de sus muros, la persona podía experimentar una muerte simbólica y luego un renacimiento, lo cual era una parte importante de la iniciación. Los niveles internos, subterráneos y oscuros, podrían representar el caótico mundo del más allá, el Duat, un lugar de pruebas, peligros y transformaciones espirituales. Al mismo tiempo, los espacios superiores, bañados en luz, simbolizaban el mundo de los vivos, el cosmos ordenado, donde reina la armonía y el orden. Esta imagen subraya el profundo significado de esta estructura como un punto de transición entre los mundos. Pero existe otra teoría, más enigmática y quizás más pragmática, que no descarta que el laberinto fuera algo más material y práctico. Y si no solo era un centro ritual, sino también un archivo gigantesco y altamente protegido, un depósito de conocimientos de toda la antigua civilización, no simplemente una biblioteca, sino un almacén único donde se conservaban los datos más importantes sobre el pasado, la ciencia, la cultura y las tecnologías. En textos antiguos, como las obras del sacerdote egipcio Manifón, que vivió en el siglo II a.C., se afirma directamente que, antes de la primera dinastía, Egipto fue gobernado por una serie de dioses y semidioses. La ciencia moderna percibe estos relatos como mitos legendarios. Pero, ¿y si detrás de ellos se oculta una realidad diferente?
Tal vez estos mitos sean una memoria distorsionada de una civilización muy antigua y avanzada que existió en el período predinástico. Se supone que esta civilización poseía conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, ingeniería y quizás en otras ciencias que apenas comenzamos a redescubrir hoy. Y si fue precisamente esta civilización la que construyó el laberinto para preservar sus conocimientos más valiosos, su historia, sus tecnologías y sus logros científicos, quizás sirvió como un búnker destinado a proteger la información de los cataclismos venideros, cuya memoria aún podría estar fresca. Este enfoque explicaría su tamaño enorme, su compleja estructura de ingeniería y su ubicación, que en parte se adentra en la Tierra, todo en aras de una protección máxima. En este contexto, las palabras de los antiguos sacerdotes pronunciadas por Heródoto adquieren un significado diferente. Él decía que en las partes subterráneas del laberinto se encuentran las tumbas de los reyes que lo construyeron. No necesariamente los faraones de la 12ª dinastía, sino los primeros gobernantes, a quienes se puede considerar dioses en la tierra. Los cocodrilos sagrados, vinculados al dios Sobek, señor de las aguas y del caos, podrían haber desempeñado un papel no solo de objetos de veneración, sino también de guardianes mitológicos de este antiguo archivo. Sea cual sea la verdad, una cosa es clara. Una investigación exhaustiva del laberinto podría tener un efecto similar a una bomba de efecto retardado en el mundo de la egiptología y la arqueología. Puede confirmar la existencia de una cronología establecida, o por el contrario, refutarla por completo, desplazando la historia del antiguo Egipto miles de años atrás. Estamos al borde de un descubrimiento que tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del pasado. La tarea que enfrentan los científicos y arqueólogos en la actualidad, por su complejidad y magnitud, es comparable a la construcción misma del enigmático y complejo laberinto del que circulan leyendas. Los niveles inferiores de esta antigua estructura aún permanecen ocultos bajo una capa de agua saturada por aguas subterráneas agresivas, que penetran con una fuerza y persistencia increíbles. Para acceder a su interior, será necesario realizar un complejo conjunto de operaciones de ingeniería y arqueología sin precedentes en la historia, que nunca antes se habían llevado a cabo en tal escala. Uno de los primeros pasos será construir alrededor de todo el complejo una gigantesca pared impermeable que se adentre en la tierra por decenas de metros, lo que en esencia recuerda la construcción de un metro moderno o túneles subterráneos, solo que a escala de una antigua edificación. Esta pared deberá soportar la presión del agua y evitar su ingreso, creando un espacio seguro para continuar con los trabajos. Luego, para liberar las cámaras internas, será necesario emplear potentes bombas capaces de extraer millones de metros cúbicos de agua, luchando constantemente contra su flujo y penetración continuos. Solo después de esto, los arqueólogos podrán comenzar a reforzar las bóvedas y muros antiguos para que no colapsen bajo la presión del tiempo y la humedad, y solo tras completar todos estos trabajos preparatorios, podrán iniciar las excavaciones minuciosas en el interior del complejo, en condiciones de alta humedad y peligro de colapso, con desafíos que ningún otro arqueólogo en Egipto ha enfrentado antes. Este proyecto es a largo plazo, pensado para décadas, requerirá inversiones de cientos de millones de dólares y la colaboración de los mejores científicos, ingenieros y especialistas de todo el mundo. Pero, aunque aún falta por colocar la primera piedra, los trabajos ya están en marcha. Utilizando datos obtenidos mediante escaneos georradáricos y fotogrametría satelital, los científicos están creando modelos tridimensionales virtuales detallados de este complejo subterráneo. En sus laboratorios, pueden recorrer sus pasillos sumergidos, medir las dimensiones de habitaciones y salones, analizar la complejísima planificación que ha sido preservada aquí durante casi 4.000 años. Poco a poco, paso a paso, reconstruyen digitalmente lo que construyeron los antiguos maestros, quizás Amenemhat III o incluso gobernantes aún más remotos, que conservaron su obra en las profundidades de la Tierra durante tantos siglos. Pero, ¿qué les espera cuando finalmente logren penetrar físicamente en este enigmático complejo?
¿Qué tesoros y secretos están ocultos tras sus muros de piedra? Las posibilidades de lo que puede suceder generan a la vez entusiasmo y temor. En los escenarios más optimistas, casi fantásticos, podrían encontrarse cámaras selladas herméticamente durante muchos siglos que contienen sarcófagos reales intactos, no saqueados en la antigüedad, como ocurre con casi todas las tumbas en el Valle de los Reyes. Estos sarcófagos podrían albergar restos completamente preservados y las más ricas tesoros, objetos rituales y, lo que es aún más importante, las momias de quienes fueron sepultados allí. El análisis de ADN de estos restos podría proporcionar respuestas definitivas sobre su origen y relaciones familiares, así como arrojar luz sobre los secretos de su vida y muerte. No menos valiosa y quizás más probable sería el hallazgo de antiguos rollos de papiro. En el espacio seco y sin aire de las tumbas selladas, el papiro puede conservarse durante milenios sin deteriorarse. Imaginen toda una biblioteca sellada y preservada durante 4000 años. Un archivo que podría reescribir completamente la historia de Egipto, contando sobre las dinastías, gobernantes, religión, ciencia y cultura de aquellos tiempos lejanos. Estos hallazgos podrían ser tan importantes como la decodificación de la piedra de Rosetta, abriendo nuevos horizontes de conocimiento sobre la civilización del antiguo Egipto. Sin embargo, no hay que olvidar que el laberinto fue creado no solo para ocultar sus secretos, sino también para protegerlos para siempre de intrusos. En sus oscuros y sin aire corredores aún podrían esconderse trampas antiguas, ingeniosas y peligrosas. El perdido laberinto de Ábara, que durante mucho tiempo estuvo rodeado de un halo de misterio y leyendas, finalmente deja de ser solo un mito y se convierte en una realidad tangible que se revela ante nuestros ojos. Han pasado siglos desde que este enigmático y silencioso gigante quedó sepultado bajo capas de tiempo y olvido, y ahora está listo para revelar sus antiguos secretos. Todo el mundo contiene la respiración, esperando que estas leyendas y esperanzas, guardadas en lo profundo de la historia, sean confirmadas. Gracias a los avances modernos de la ciencia y a la incansable curiosidad humana, la maravilla olvidada del mundo, este enorme complejo subterráneo, como un gigante durmiente, está dispuesto a resurgir del olvido. Sin embargo, la pregunta principal que preocupa a todos sigue sin respuesta y suena más fuerte que nunca. ¿Qué conocimientos y secretos guardan estas antiguas paredes, tan importantes y misteriosos que sus creadores construyeron la estructura más compleja, grandiosa y al mismo tiempo más mortal de su época para protegerlos? ¿Qué revelaciones se esconden en las oscuras y misteriosas salas de este laberinto subterráneo? Y finalmente, cuando abramos las puertas selladas que han guardado sus secretos durante siglos, ¿estaremos preparados para lo que nos espera al otro lado? Las respuestas a estas preguntas aún están por encontrarse, y nuestra investigación apenas comienza. Muchas gracias a todos los que han visto este episodio hasta el final. Su apoyo, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para nosotros, porque gracias a ustedes podemos seguir contando estas historias emocionantes. No olvides hacer clic en la campana para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderte nuestros nuevos lanzamientos.